Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles sobre gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias, y la cita de referencia la vamos a mirar en Éxodo 4, del 10 al 17. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Padre, qué bendición tenemos y qué oportunidad nos das de poder abrir la Biblia con libertad, sin ningún obstáculo, sin ningún límite y sin ningún problema, Señor. Gracias por esta herencia maravillosa que nos guía, nos enseña, nos amonesta, nos exhorta, nos instruye, nos revela. Haces tanto a través de ella, Señor. Gracias. Guía mi vida para hablarle a quienes hoy me escuchan y dame poder en mis palabras. Dame convicción a todo lo que voy a decir, para que puedan mis hermanos o gente que hoy me escucha y que están en ese sentir de poder entender que tenemos un propósito, poder entender de que la vida es más que dormir y comer. Enséñanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer en Éxodo 4 del 10 al 17, dice así. Entonces dijo Moisés al Señor: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablaras con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y le dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será por ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Bueno, primero vamos a ubicarnos en este momento histórico en el que Moisés, estando en el monte Oreb, el monte de Dios, recibe una epifanía, una revelación. Dios se le manifiesta. Dios le habla para decirle que tenía una misión para él. Y la misión, si después con calma leen los versículos anteriores, desde el capítulo, en el capítulo 3, nos narra, ¿verdad?, cómo el Señor se revela a Moisés para darle una misión, la misión de sacar del pueblo egipcio a su pueblo Israel. Ellos eran esclavos, los israelitas eran esclavos en Egipto, y la misión de Moisés era sacarlos de ahí, claro, con la ayuda y la guianza del Señor, con el respaldo total de Dios. Pero vemos que no fue fácil para Moisés aceptar este llamamiento. Él empieza a ver sus limitaciones, y de eso les quiero hoy hablar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos llama, nos muestra por su espíritu, por su palabra, inquieta nuestro corazón, hace algo que Él nos está pidiendo que hagamos, y muchas veces somos como Moisés, y de eso les quiero hablar hoy. Bueno, no puedo decir con exactitud cuántas personas a lo largo de la historia y aún en nuestros días se habrán sentido en algún momento, así como Moisés, incapaces de realizar una misión otorgada por el Señor. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo para su gloria, suele suceder que nos evaluamos, nos sopesamos, nos examinamos, y entonces conjeturamos que no somos quienes debieran hacer tal o cual tarea. Algo peculiar que Moisés le responde a Dios es que envía por medio de quien debes enviar. Es decir, Dios, no soy la persona que estás buscando. A quien debes mandar es a otro. Te estás equivocando conmigo. Es lo que Moisés le está diciendo al Señor. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo para su gloria, para la extensión de su reino,
una misión que nos otorga. Suele suceder, insisto, que miramos nuestras limitaciones. Y qué situación tan complicada tenemos nosotros los seres humanos cuando estamos centrados en nuestras limitaciones y pensamos que no podemos alcanzar el potencial que Dios quiere que alcancemos. No soy la persona que tú andas buscando, Señor. Se me quedó eso grabado de lo que Moisés le responde a Dios. Nosotros podemos decirle, igual que Moisés a veces, ¿verdad? O sentimos que tenemos que responderle así. Es que yo tengo muchas fallas, Señor. No tengo las cualidades, no soy tan listo, no soy tan inteligente, no tengo el carisma, ni siquiera sé expresarme además. Simplemente no puedo con el paquete, con la misión que tú me estás dando. Y es entonces que como Moisés nos empezamos a excusar delante del Señor. Envía a quien debes enviar. En mi caso, yo quiero ser honesto con ustedes, en más de una ocasión le habré dicho al Señor en tiempos pasados. Ahora creo que de unos años para acá he entendido mucho mejor el propósito por el cual Dios te ha mandado a esta tierra y también de eso te quiero hablar hoy, que puedas encontrar tu razón de ser en esta vida. Pero en más de una ocasión yo le habría dicho al Señor, Padre, es que hay personas más carismáticas que yo. Es más, hay gente más estudiada que yo, con un montón de conocimientos. Hay gente más audaz, más obediente incluso, cuando uno se autoanaliza y ves que también tienes fallas como persona, que tienes situaciones de pecado en tu vida, y entonces te analizas y dices, no, creo que hay gente más santa que yo que puede mejor con esto que tú me estás pidiendo. Pero déjame decirte algo, el Señor tiene propósitos con cada persona de este planeta, solo que no todos lo llegan a descubrir. La vida es una oportunidad también, entre otras cosas, la vida es una oportunidad para descubrir por qué razón existimos, para qué estamos aquí en la tierra. Y Dios tiene un propósito con cada cristiano y desea que nosotros lo descubramos, para que entonces lo realicemos. Pero ¿qué sucede? Surgen los inconvenientes. Estamos demasiado concentrados en esta vida de qué comeremos, qué vestiremos, qué calzaremos, cómo lograremos alcanzar nuestros sueños. Y a veces estamos concentrados en tantas cosas y se nos olvida preguntarle al Señor o escuchar la voz que nos está mostrando, ¿verdad? Dios que nos está diciendo, yo te creé para algo. Tienes una misión en este planeta. Hay una razón por la cual yo te hice. Pero insisto, no faltan nuestros propios argumentos y nosotros mismos concluimos con nosotros mismos, Señor, no soy la persona que buscas. Creo que debes enviar a otro. Vamos a mirar en otros pasajes lo que Dios mismo le dijo a estos personajes bíblicos, pero que también me lo dice a mí, te lo dice a ti. Nos está hablando el Señor de que tomemos el reto, de que le tomemos la palabra, de que hallemos el camino, porque Él te está guiando al camino correcto y te está mostrando que te hizo con una razón y te ha mostrado, tal vez ya te ha mostrado cosas, pero todavía no estás bien convencido y tal vez este mensaje será como el impulso que te dirá, ahora sí entiendo que Dios me está pidiendo que haga algo. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué maravillosas palabras le dice Dios a un hombre llamado Jacob. Esto se lo dijo, se lo reveló Dios a Jacob a través de un sueño. Él llegó en su trayecto, ¿verdad? En ese peregrinar que tuvo en una etapa de su vida, llegó a un punto, había una región que después él la llamó Betel, que quiere decir casa de Dios y puerta del cielo.
Y lo llamó así precisamente porque él descubrió que era una región en las tierras de Israel, que era una conexión entre el cielo y la tierra. Su sueño lo puedes leer ahí en los versos anteriores, como él sueña que había una escalera gigantesca que estaba parada en la tierra y que llegaba hasta el cielo, por esa escalera bajaban y subían ángeles. Acuérdate que Dios te habla por alegorías, cuando te habla por sueños. Los ángeles no necesitan una escalera para subir y bajar del cielo, pero alegóricamente los sueños tienen esa característica, que son alegorías, son símbolos. Y Jacob analiza su sueño y dice, caray, estoy en un punto de conexión entre la tierra y el cielo y la tierra. Y por eso lo llama Betel, puerta del cielo, casa de Dios. Y ahí Dios le dice, mira, yo voy a hacer contigo lo que te he dicho. O sea, mi propósito contigo no lo voy a detener, no lo voy a parar. Tú lo puedes detener, tú puedes dudar, tú puedes autoanalizarte y decir, no soy la persona, pero lo que yo te he dicho lo voy a cumplir, lo voy a realizar. Y vemos más atrás en los versos anteriores que incluso Dios le recuerda a Jacob una de las promesas que ya le había hecho a su abuelo Abraham, de que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y le habla también de su porvenir, sobre su hogar, sobre la posesión de la tierra que iban a tener, lo grande que iba a ser su descendencia, etcétera. Y son promesas maravillosas. Pero lo que quiero rescatar de ese versículo es esto, que Dios estaría con él. Y así Dios está contigo. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien en este planeta, va a estar contigo. Y cuando tú tomas la iniciativa de hacer cosas sin preguntarle a Dios, eso también se complica a veces porque tú no estás seguro si realmente Dios querrá que hagas eso que pretendes hacer. Qué importante es que le preguntemos, Dios, siento esto en mi corazón, ¿quieres que lo haga? Pregúntale a Dios. Dios no es un ser tan lejano como para que no te responda. Cuando desarrollas una comunión íntima con el Señor, tú puedes ir descubriendo y puedes ir distinguiendo su voz. Entre las voces que hay en tu mente, en tu corazón, puedes distinguir la voz del Señor de tu propia voz. Así que qué interesante, yo estaré contigo y no te voy a soltar hasta que cumpla mi propósito en ti. Qué maravilloso. Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Palabras que Dios le muestra a Moisés para que Moisés a la vez se las muestre al pueblo, de que el Señor iba a estar con ellos. Él iba a enviar su ángel, su espíritu iba a estar en medio de ellos para guiarlos, para protegerlos. Cuando Dios hace ese milagro poderoso de sacar a todo un pueblo de la esclavitud y trasladarlos a la tierra prometida, en todo el camino nunca los desamparó. Incluso dice la Biblia que podían ver visiblemente la presencia de Dios a través de una columna de fuego o a través de una nube. De día era una nube espesa y de noche era una columna de fuego. Entonces ellos, aunque no veían cara a cara a Dios, porque la misma Biblia dice que nadie verá el rostro de Dios y vivirá por su santidad. Un día hablaremos de esa situación. Pero ellos tenían el respaldo del Señor que les acompañaba día y noche. En 40 años que Dios los trajo en el desierto, nunca los desamparó y los introdujo a la tierra prometida. Pero lo importante es que de lo mismo que Dios le dice a Moisés para decírselo al pueblo, quiero que rescatemos algo porque lo podemos tomar también para nosotros, sobre todo si tienes la inquietud de que es que siento que Dios me está pidiendo que haga algo, pero no estoy seguro, yo soy débil, yo tengo errores, yo no tengo características, no soy tan inteligente, no tengo carisma, es más, no tengo ningún don espiritual, etcétera. A veces nos excusamos de esa manera y déjame decirte que Dios, si tiene un propósito contigo, lo va a realizar. Solo que Él quiere que seas sensible, que lo escuches.
Si vemos, o si recordamos más bien lo que leímos hace rato en Éxodo, en el primer versículo que leímos para esta enseñanza, Dios se enoja contra Moisés, porque está tratando de convencerlo y Moisés dije, no, él se niega, no, Señor, no soy la persona, búscate a otro. Y el Señor se enoja con él. Pero algo maravilloso que no se enoja al punto de desecharlo, sino que hace como una concesión con él. Está bien, no te voy a enviar solo, va a haber gente que te va a apoyar. Y eso es maravilloso porque así dices, ah, caray, está bien, Señor, si va a haber gente a mi alrededor que me va a apoyar en el ministerio, pues adelante, vamos a hacer lo que tú me pides. Déjenme decirles que a lo largo de la historia, insisto, Dios se ha valido de personas comunes, como ustedes y como yo, para realizar sus propósitos. Y curiosamente, Él ha hecho estas cosas extraordinarias eh, eh, con su poder y con su gloria y con su gracia, pero con personas comunes y corrientes. No le dan la gloria a Dios por eso. Yo sí le doy la gloria y le doy las gracias. Díganme si no, Él ha usado a gente, voy a ir mencionando algunos personajes bíblicos, usó a gente como Noé. Mucha gente puede pensar que no era un santo, que no tenía debilidades o defectos, pero hoy quiero hablar de eso, porque a veces hemos heredado de la religión que la gente que Dios usó a lo largo de la historia era porque eran completamente puros y santos, y eso es un error. Hoy pues quiero que tú recapacites conmigo y que analicemos y que usemos nuestro sentido común y que miremos que fueron personas con debilidades, con limitaciones, con errores, incluso en algunos casos con pecados. Claro, que Dios los fue puliendo a estas personas, pero finalmente les usó. Quiero mencionarte algunos. Noé, después de haber salido del arca en el diluvio universal que hubo, después de que salió del arca, dice la Biblia que plantó un viñedo y en su tiempo que ya había uvas, hizo vino, se emborrachó a tal grado que perdió la razón, perdió la cordura, perdió el conocimiento y en su embriaguez exhibió su desnudez. Y si lees ahí en Génesis, eso trajo como uno de sus hijos lo ve desnudo y eso pues Dios no lo aprobaba, ¿verdad? En el sentido como lo vio. Pero digo, fue una forma de hacer tropezar a su hijo y vino maldición sobre uno de sus hijos. Así que él tenía sus errores. Y podemos decir, ¿cómo es que Dios lo usó? Eso déjaselo al Señor. Él es el juez. Bueno, usó a gente como Abraham. Y la Biblia dice que en una ocasión mintió al rey Abimelech de Gerar. Cuando él fue a la tierra de Gerar, tuvo miedo de que le robaran a su esposa, tuvo miedo de que lo mataran por su esposa, porque la Biblia dice que Sara era hermosa y él tuvo miedo, así que le miente al propio rey de que pues no era su esposa, sino su hermana. Bueno, tal vez recuerden los que han leído la palabra a Jacob, que en más de una ocasión le hizo trampa a su propio hermano Esaú. Desde el nacimiento, Jacob quiere decir suplantador, no es tan bonito el significado de su nombre, pero él en más de una ocasión le hizo trampa a su propio hermano. Y podemos decir, ¿cómo es que Dios le habló a gente como esa? Pero no juzgues a las personas, analízate a ti mismo y te darás cuenta que tú también tienes errores, yo tengo errores, tenemos debilidades y Dios es Dios, Él puede usar a quien Él quiera. ¿Quién era David antes de ser rey? Pastor de ovejas. Es decir, una persona que Dios la saca del anonimato, no tenía posesiones algunas, la saca del anonimato y la pone en un lugar de eminencia, lo pone como rey. Así que no tenía un trasfondo de que tenía abolengo o tenía riquezas. ¿Quién era Eliseo antes de ser profeta? La Biblia dice que él cuidaba los bueyes de su padre. Él araba con las yuntas de su padre. Él era campesino y
Lo menciono a propósito porque a veces pensamos que Dios solamente va a usar a eruditos, a gente que tiene muchísimo carisma, muchísimos conocimientos, pero yo me he dado cuenta en este caminar que a veces los que tienen muchos títulos y mucho conocimiento no les interesa servir a Dios. Y eso es muy triste, muy tremendo. ¿Y qué decir de los apóstoles? 4 de ellos eran pescadores, gente del vulgo, dice la Biblia. En otras palabras, sin letras, sin escuela. Ahora, no quiero decir que así te quedes, porque hay una pugna ahora, hay grupos que están pugnando contra el pueblo cristiano y que dicen, ¿cómo es posible que gente que no ha estudiado ahora tengan un ministerio así? No, tenemos que quemarnos las pestañas en el estudio profundo de las escrituras y de otras fuentes, ¿verdad?, que son afines a la escritura, para que nuestro conocimiento sea certero y de lo que vamos a decir estemos seguros de que aparece en la Biblia. ¿Recuerdan a Tomás, uno de sus discípulos? Él dudaba, él tenía esa debilidad, de ahí el refrán de hasta no ver, no creer. Lo hemos acuñado, lo hemos dicho, hasta no ver, no creer. Mucha gente en ese refrán se excusa en el sentido de no, yo no puedo creer en un Dios que no veo. Si no veo las cosas, pues no puedo creer. Si Dios no me hace el milagro, yo no voy a creer. Y Tomás tenía esa debilidad, sin embargo Dios lo llamó al ministerio. Nuestro Señor Jesucristo lo llamó al ministerio, lo escogió como discípulo, le dio el grado de apóstol y lo envió también. Y claro, Dios fue trabajando con él por medio del Espíritu Santo, él fue cediendo, fue siendo sensible, hasta que fue superando sus debilidades, porque también esta enseñanza no es para que digas, ahí está, yo soy así como nací, así soy, así seré toda mi vida. No, Dios nos va purificando, perfeccionando en el camino. Te llama, te analizas, ves que tienes tantas debilidades, dices, no, yo no soy la persona, pero cuando la cachas, cuando te cae el 20, como decimos, le hacemos caso al Señor, ok, Señor, ahí te voy, pero ayúdame, y Él te empieza a ayudar, te empieza a respaldar, te empieza a pulir y empieza a hacer de ti la persona que quiere Él que seas. ¿Y qué decir de la ocasión en que se disputaban los puestos? La Biblia dice que 2 de sus discípulos, Jacobo y Juan, y junto con su madre, se acercan, la madre de ellos, a Jesús y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, ¿podrías hacerme el favor de poner a uno de mis hijos a tu derecha y otro a mi izquierda? No quería nada, ¿verdad? Su mamá para sus hijos. Pero el Señor le responde, no está en mí, el lugar que van a ocupar quien esté a mi derecha, esté a mi izquierda, no está en mí dárselos. Eso lo decidirá el Padre. Pero lo que yo quiero rescatar de aquí es que tenían ambición. Ellos tenían ambición y claro, después fue cambiando su actitud y fueron comprendiendo que no se trata de quién es el primero, de quién es el más importante. Se trata de atender el llamado que Dios nos da y atenderlo con humildad. Dios nos llamó a servir. Jesús en su ministerio no hizo otra cosa sino servir. Porque a veces la gente dice, es que Dios me dio un llamado para que los demás me sirvan, para estar en eminencia y es un lugar poderoso. Déjame decirte que no. El Señor nos dio el mayor de los ejemplos, lavándole los pies a sus discípulos, es decir, siendo Dios en carne, siendo el Señor, siendo el maestro. Hasta Él lo dijo, si yo que soy el maestro les he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. Es decir, que no se te suban los humos si Dios te ha dado un ministerio poderoso. Dice por ahí un predicador, el que se tilda de estrella termina estrellado. Bien. Así que la lista puede continuar. Tenemos a un hombre llamado Sansón. En el libro de Jueces se menciona a Sansón. Él tenía una fuerza extraordinaria en la parte física, una fuerza extraordinaria. Dios se la había dado con un propósito, porque a través de él iba a hacer justicia al pueblo de Israel y los iba a librar de sus enemigos, que en ese entonces eran los filisteos. Pero Sansón tenía muchas debilidades. Su mayor debilidad eran las mujeres. Y tiro por viaje
Se enamoraba de una, se enamoraba de otra y le traía problemas, había consecuencias. Ahora, no quiero decir que Dios nunca lo reprendió, porque también miramos por ahí en Jueces que cuando Sansón ya le colma la paciencia al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor se aleja de él por un tiempo, para que él pruebe lo amargo que es vivir sin el respaldo del Señor. Pero afortunadamente Sansón reacciona y en el último intento de hacer la voluntad del Señor muere con todos los filisteos. Yo te invito a que lo leas, es muy interesante. Ahí en el libro de Jueces aparece la historia de Sansón. Pero lo importante aquí ahora es que Dios lo escogió con un propósito. Tenía sus debilidades que tristemente tuvo que aprender a través de reprensiones dolorosas, pero lo aprendió. Ahora, ¿sabe que en el grupo del Señor, la noche que nuestro maestro fue entregado, Él les pidió que oraran junto con Él, que iba a pasar un momento crítico de tristeza y de dolor, porque ya sabía lo que le venía, y todos se durmieron en esa noche? La Biblia cuenta cómo en 3 ocasiones el Señor va y viene, es decir, se aparta en un lugar privado para orar y regresa y ve que sus discípulos están durmiendo, los exhorta, se regresa otra vez al lugar privado para orar a solas con Dios, regresa y se halla durmiendo. Él veía esas debilidades en sus discípulos, es decir, cuando se necesitaba la oración ellos estaban durmiendo. Ahora, ¿qué decir cuando ya llegó el momento en que lo apresaron? ¿Qué dijeron los discípulos? Patitas, ¿para qué las quiero? Le dejaron todos, lo abandonaron. Ahora, por otra parte, ¿recuerdan, si ha leído el libro de los Hechos, la disensión que hubo entre el apóstol San Pablo y el apóstol Bernabé? Ya Jesús ya no estaba aquí, ellos fueron apóstoles de otra generación, ¿verdad? Y hubo una disensión entre ellos. Bernabé quería llevarse a una misión que Dios les había dado, quería llevarse a Juan Marcos, y Pablo le dice, no, yo no me llevo a Juan Marcos a esta misión, porque en la otra misión nos dejó solos, así que yo ya lo conozco, nos va a fallar. Hubo una discusión entre ellos, y a tal grado llegó esa disensión que se separaron. Pero no quiere decir que Dios abandonó a uno y a otro. Vemos el ministerio poderoso que Dios le da a San Pablo para compartir en toda Asia e incluso Europa y en otras regiones. Y Bernabé, creyendo que Dios podía todavía restaurar el corazón de Juan Marcos, lo prepara, lo discipula, y gracias a Marcos tenemos uno de los evangelios se llama Marcos. Y él no fue uno de los apóstoles de la primera generación que llamó el Señor, sino de otra generación. Y bueno, lo importante aquí es que tenían sus debilidades, finalmente humanos. Déjame decirte algo muy importante, y ojalá acuñes este criterio, ojalá y tomes esta frase. Dios no nos llama en base a lo que somos, sino en base a lo que podemos llegar a ser. Lo repito, Dios no nos llama en base a lo que somos, sino en base a lo que podemos llegar a ser. Es decir, su propósito bien definido con cada persona incluye ese perfeccionamiento de ti mismo que con la ayuda de su Espíritu Santo lo vas a tener. Así que yo he aprendido esto. ¿Por qué? Porque en el comienzo, si Dios tiene un llamado para ti, Dios te ha mostrado cosas y tú estás inquieto de que quieres hacer algo que Dios te está pidiendo, pero te ves a ti mismo y dices, no, yo no le entro, yo no soy la persona, Dios, búscate otra. Entonces, tú te estás mirando a ti mismo, pero yo quiero invitarte a que creas en lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti. Trata de verte como Dios te ve. Eso es bueno que lo aceptemos y lo recibamos y lo aprendamos. Ahora, me tomo unos minutos para aclarar algo. Los ejemplos que di ahorita, hace rato, acerca de los personajes bíblicos y contar algo de sus debilidades y de sus errores que tuvieron,
No los he dicho en un tono de juicio. No los he puesto para hacer resaltar sus fallas o sus limitaciones. Porque a través de la misma Biblia dice que el juez es el Señor, Él sabrá. Y ellos afortunadamente reaccionaron. Dios les dio la oportunidad, les dio tiempo para reaccionar. Ahora, sus fallas que he comentado ahora no lo hago en ese tono de que, míralos, cómo le fallaron al Señor. No, sino más bien para que ustedes y yo tal vez nos identifiquemos con alguno de ellos y entonces nos convenzamos de que el Señor puede usarnos aún con nuestras fallas. E insisto, no quiere decir que Dios quiere que así te quedes, porque cuando le tomas la palabra viene el proceso de santificación y a veces son periodos dolorosos en los que tienes que aprender a obedecer al Señor. Pero que Él tiene un propósito contigo y no te va a soltar, como le dijo a Jacob, yo no te voy a soltar hasta que haga lo que te dije que voy a hacer. Los personajes antes citados y otros más hicieron grandes cosas para la gloria de Dios. Pudieron enfrentar sus debilidades, sus limitaciones, sus complejos, dejándose moldear y dejándose usar por el Señor, no confiando en sí mismos, sino en el poder del Señor. Esto lo digo para que no nos desanimemos, porque así como llamó a aquellos, nos ha llamado a nosotros con un propósito que debemos descubrir. En el pueblo cristiano, en la iglesia cristiana evangélica, hablamos mucho del propósito, pero a veces mucha gente deja pasar años y años y pasan años y nunca descubre su propósito tal cual. Y aunque hay enseñanzas específicas para descubrir nuestro propósito en el llamado que Dios nos hace, pero déjame resumírtelo ahora, por el tiempo que es corto, en esta frase. Recuerda que el propósito de la vida es encontrar tu propósito. Parece un juego de palabras, pero analízalo, te lo repito. Recuerda que el propósito de la vida es encontrar tu propósito. Bueno, si nosotros confiamos en el Señor, que es el que hace la obra, y que no son nuestros esfuerzos humanos, no es nuestro carisma, no es nuestra inteligencia, porque a veces ni la tenemos. Si dejamos que Él nos use, Él puede glorificarse a través de ti, a través de mí. Segunda carta a los Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué interesante. El mismo San Pablo, que fue un apóstol que el Señor lo respaldó en proporciones agigantadas, ¿verdad? La misma Biblia narra que Dios hacía cosas extraordinarias por mano de Pablo y la forma en que Dios habló a través de sus labios, pero él mismo no se engrandece, no dice soy infalible, soy un santo, él mismo no se pone esos títulos, como ahora, ¿verdad? La gente le encanta llevar muchos títulos, es que soy esto, soy lo otro, soy aquello, y déjame decirte que deja que Dios te alabe, no te alabe tu propia boca, deja que Dios te exalte. San Pablo, en su condición de hombre, reconoce que todo provenía de Dios. La excelencia del poder es de Dios. Nosotros solamente somos vasijas de barro. Y no a todos les gusta eso, porque insisto, nos agrada el halago, nos agrada que a veces la gente te reconozca, te engrandezca, pero debes aprender a manejar la lisonja de otros. Deja que Dios te alabe. Y no te alabe, mucho menos que te alabe tu propia boca. ¿Por qué? Porque eso no le agrada al Señor. San Pablo había entendido bien su papel en esto de tomarle la palabra al Señor y de entender el propósito y el llamado para el cual había sido creado. Tenemos este tesoro, es decir, todo lo que Dios puede hacer a través de ti, a través de mí, está contenido en una vasija de barro.
para que entonces sea Dios el que sea glorificado, y no tú, ni no yo, porque toda la gloria debe ser para nuestro Señor. Así que, grábatelo, somos vasos de barro. Y siendo vasos de barro, muchas veces mostramos nuestra fragilidad. Porque cuántas veces los siervos de Dios incluso tropiezan, se topan con sus propias debilidades. Muchos incluso se desaniman en el ministerio y ya no continúan. Dicen, no, pues ya le fallé al Señor, ya no hago nada. ¿Sabes qué? Aún si has fallado, levántate. Deja que Dios trabaje contigo, deja que Dios te siga perfeccionando. Él tiene propósitos maravillosos para cada persona, porque esto no es solo para algunos. Podemos pensar es que Dios hace acepción de personas, solo llama a algunos. No, todos tenemos un propósito, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. El poder, gracias a Dios, es de Él. Viene de Él y no de nosotros. En nosotros no hay nada. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué claro está. Dios no escoge, no digo que menosprecia a la gente poderosa o la gente que es muy capaz intelectualmente hablando o económicamente hablando, sino que nos ubiquemos. Es Dios el que hace la obra a través de nosotros los humanos, que somos vasijas de barro. Y esto a propósito, tanto para los que a veces tienen un alto concepto de sí mismo, para que se bajen de ahí, y para los que tienen un muy bajo concepto de sí mismos, para que suban de ahí. Y ahí es el equilibrio. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo escogió Dios. Lo que no es, escogió Dios, etcétera, para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, para que en aquello que Dios te pide que hagas, en todo momento lo glorifiques y le digas: Dios, tú eres el único merecedor de ser engrandecido y exaltado. Así que, insisto en esta idea, el Señor se vale de gente común y corriente para realizar sus planes. Él nos conoce mejor que nadie, conoce nuestras limitaciones. Ahora, sin embargo, claro, espera que confiemos en su ayuda. Pero además, quiero aclarar que no estoy diciendo que así como te llamas y te quedes toda la vida, te quedes en las mismas. Porque en la medida que tú te santifiques es en la medida en que Dios te estará respaldando. Y eso te compete a ti, ceder. Poner en sus manos: ok, Señor, acepto el llamado, estas son mis debilidades, estas son mis inclinaciones, estas son mis fallas, estas son mis limitaciones, ¿verdad? Este es el potencial que creo que puedo tener, pero tú puedes hacer de mí lo que quieres hacer. Dios te va a usar más en la medida que tú te santifiques. Debes consagrarle tu vida al Señor para depender de Él y no de tus recursos humanos. Lo digo, insisto, porque en ocasiones se piensa que ya no se necesitan cambios y mucha gente dice: así como soy, sigo teniendo el respaldo del Señor. Muchos ministros a veces están practicando el pecado abiertamente y dicen: pues sigo teniendo el respaldo de Dios. Te voy a decir algo. Acuérdate de lo que ya comenté sobre Sansón. Sansón, hasta cierto punto, en la tolerancia divina, él no apartaba su gracia de Sansón. Le seguía respaldando. Pero llegó un punto que Dios le dijo: me voy a apartar de él para mostrarle lo amargo que es haberme dejado. Y él tiene que sufrir las consecuencias de sus errores. Afortunadamente, Sansón reacciona y le dice: Dios, acuérdate de mí en un último intento por hacer tu voluntad. Y quiero que lo analices eso, porque Dios no va a tolerar para toda la vida el pecado, sobre todo. La debilidad en el sentido de tus limitaciones intelectuales,
y tus capacidades físicas, ¿verdad? Él puede tolerar, pero en situaciones de pecado, Él no es tan condescendiente en ese sentido. Por eso reacciona a tiempo. Segunda carta a Timoteo 2, del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto es el progreso espiritual de que te estoy hablando. Tú le tomas la palabra del Señor cuando te llama, pero tú también te vas santificando, vas dejando que Él obre en ti. Y a la medida que tú cedas, Él te va a ir dando más y más su respaldo. No te quedes en la misma condición del comienzo. La limpieza espiritual es necesaria. Si tú invocas el nombre de Cristo, dice aquí, apártate de la iniquidad. Ese es el sello distintivo de cualquier cristiano. No somos cristianos porque decimos serlo, sino porque Dios nos aprueba y te dice, tú te estás apartando de la iniquidad. Así que la limpieza es importante. Sin embargo, este proceso de limpieza no se logra de la noche a la mañana. Y eso es una realidad. Cualquier persona que haya entrado al caminar cristiano nos damos cuenta que los avances en tu calidad de santidad no se logran de la noche a la mañana. Pero aún así debemos ser materia dispuesta para realizar los planes del Señor y grabarnos en nuestra mente que Él estará haciendo lo que le compete hacer, pero a ti te compete ser materia dispuesta para que Él siga trabajando en ti. Si Dios te hace un llamado, escúchalo. No te hagas el sordo, no te hagas la sorda. Si Dios te ha mostrado algo, si, como dije hace rato, no estás convencida, es que no sé si Dios me está pidiendo que haga algo. A veces es una voz en lo profundo de tu corazón, de tu mente, ¿verdad? A veces es un sueño, pero a veces es un inquietante fuerte. Me hace recordar a Nehemías cuando él estaba, era uno de los exiliados. Y es que sentí en mi corazón que debía ir a ver cómo estaba mi nación. Tenía que ir a su tierra, Israel, porque él sentía en su corazón que debía hacerlo. Y a veces insisto, el llamado de Dios es un sentir. A veces, como Jacob, es un sueño. A veces es que en oración te pone sus palabras en tu mente y en tu corazón. Y en otros casos, que más tajantemente, ¿verdad? Que puede ser una voz audible, como sucedió con Saulo, cuando el Señor lo increpa en su caminar, se interpone en su camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reacciona. Entonces fue una revelación poderosa. Como quiera que haya sido, no te hagas el sordo, no te hagas la sorda si Dios te está llamando. Si nos pide, por ejemplo, que llevemos la palabra a los demás, debemos hacerlo, no lo dudes. Si te pide que te capacites, si estás en esa etapa de capacitación, capacítate. Si te muestra que debes interceder por algo, por alguien, hazlo. Escucha su voz. Digo todo esto porque si tú esperas a ser completamente santo para entonces hacer lo que Dios te pide hacer, puede ser que nunca llegue ese día. Algo muy, muy hermoso que encontramos en la Biblia de los escritores, de los apóstoles escribiendo sus cartas a las iglesias, las cartas comienzan diciendo a los santos que están en Éfeso, a los santos de Corinto. Y le está hablando a gente común y corriente, a gente con debilidades, porque en sus cartas, cuando ya se desmenuzan poco a poco, vemos, por ejemplo, la iglesia de Corinto. Ellos eran una iglesia con mucha bendición espiritual, tenían los dones espirituales, pero también eran muy carnales, tenían cada conflicto entre ellos, y sin embargo San Pablo les llama santos.
¿Por qué? Porque un santo es un apartado de Dios, una persona que Dios ha apartado para sí. Y somos santos no porque has alcanzado ese título o porque eres perfecto, sino porque el Señor te ha perfeccionado. Déjame decirte para ti que crees en Cristo con todo tu corazón, que le has recibido en tu corazón y que estás firme en el Señor, Dios te ve a través de Cristo. Porque si te viera directamente, te ve con todas tus debilidades, me ve a mí con todas mis debilidades, mis fallas, mis defectos. Pero si está Cristo interpuesto, nos ve a través de Cristo. Por eso nos ve puros y nos ve santos. Así que quítate de la cabeza la idea religiosa que hemos heredado de que un santo es una persona perfecta. No, no es así. Así que vuelvo a la idea. No te esperes a ser completamente santo porque puede que ese día nunca llegue. Muchas personas ya siendo cristianas dicen, yo me espero a tener los 9 dones espirituales para entonces poder servir bien al Señor, para atender a su llamado. Puede que no lleguen. Yo no sé exactamente lo que Dios tenga para ti que me estás escuchando, porque eso es algo entre Dios y ti, entre ti y Dios. Pero sí te puedo decir que tómale la palabra y en la medida que tú vayas avanzando vas a ir descubriendo cosas. El llamado del Señor muchas veces no lo vislumbramos a su capacidad en una sola manifestación, en una sola revelación, en una sola palabra, en un solo sueño. No lo vislumbramos en el momento, sino en la medida que vas avanzando, Dios te va mostrando lo que Él quiere de ti. Ahora, también lo que voy a decir es para las personas que a veces de esta forma se excusan. Algunos esperan no tener problemas. Dicen, es que ahora tengo demasiados problemas como para atender el llamado del Señor. Otros, es que ahorita no tengo tiempo. Tengo tanto trabajo y tengo tantos anhelos de superarme y de alcanzar, de lograr, de poseer. Mira, sé sensible a la voz del Señor. Tenemos el ejemplo de un hombre llamado Mateo, al que el Señor Jesucristo llamó. Él era cobrador de impuestos. Él pudo haberse excusado y decirle, Señor, pues es que yo aquí estoy re bien, me va, pero requete bien en el aspecto económico. Cobro impuestos a mi misma gente y se los pago a Roma y me dan una buena mochada. ¿Sabes qué? Hazle caso al llamado del Señor. Mateo dejó su puesto, dejó su lugar y se fue a seguir al Señor. Así que con esto tampoco te estoy diciendo que abandones tu trabajo, porque ese es otro error de muchos cristianos. Dicen, no es que para atender un ministerio tengo que dejar mi trabajo, es que Dios me está llamando y tengo que abandonar todo y dejarle a otros mis deberes y mis responsabilidades. No lo hagas. Si tienes responsabilidades en esta vida, si te has echado responsabilidades, sobre todo si tienes una esposa, tienes hijos, no seas irresponsable. La misma Biblia dice en Timoteo 5:8 que si alguno no provee para los suyos, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. Y muchas a veces se excusan diciendo que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades. Aún así atiende al llamado del Señor. Es una aventura, yo te lo comparto, te lo testifico. Así que no le des largas al asunto. Dios tiene un propósito contigo, tiene un propósito conmigo, y la misma Escritura dice que hoy es el tiempo aceptable. El tiempo de darle largas al asunto, yo creo que ya lo tienes que dejar a un lado. Si tú ya has sentido eso en tu corazón, esa inquietud, tienes que atender a ser llamado. Quiero reforzar la idea de hace rato de que a veces pensamos que los llamados de parte de Dios son para ciertas personas. Es que tiene sus escogidos, sus elegidos. La Biblia dice que todos los que vienen a Cristo tienen un lugar en su cuerpo. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza y la iglesia somos su cuerpo. Y en su cuerpo todos somos miembros que interactuamos unos con los otros. Lo pone de esa manera el Espíritu Santo, como en un cuerpo
La mano no le puede decir al pie no te necesito, el pie no le puede decir a la oreja no te necesito, la oreja no le puede decir al ojo no te necesito. O sea, todos tenemos algún lugar. Lo importante aquí es descubrirlo. Te repito la idea de hace rato. El propósito de la vida, y más de la vida cristiana, es encontrar tu propósito. Si no sabes cómo, te insisto, hay cursos incluso completos de cómo ir descubriendo este propósito, pero sobre todo la palabra de cómo puedes ir descubriéndolo, de cómo puedes ir entendiendo lo que Dios quiere para ti. Porque también es un error que todo lo que se tenga a la cabeza lo quieras hacer. A veces en la iglesia uso este refrán: si Dios no te ha pedido que hagas algo, no te metas en camisa de 11 varas. Es decir, si Dios no quiere que hagas algo, no lo hagas, porque no te va a respaldar. Pero si te ha pedido algo, te va a respaldar. Y esa es otra forma en que vamos sabiendo también cuando Dios tiene un llamado para nosotros, porque te va respaldando, va poniendo los medios para que hagas las cosas. Así que te lo dejo de tarea. Romanos 12, y con esta cita quiero terminar en Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones o capacidades según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, úsese en servir, o el que enseña, dedíquese a la enseñanza, el que exhorta en la exhortación o motivación, el que reparte, que tiene la capacidad económica de apoyar con liberalidad, hágalo. El que preside, hágalo con solicitud. Si te ha dado un liderazgo, hágalo con solicitud. El que hace misericordia con alegría, etcétera, etcétera. Estos solo son ejemplos que da San Pablo aquí en Romanos para ayudarnos a comprender que cada uno somos un miembro en particular. Y a lo mejor alguien dice: es que yo soy el miembro más pequeño de toda la iglesia del Señor, soy como el meñique de mi mano, el más pequeñito. No importa. Así fueras una uña solamente, sigues siendo miembro. Y te digo, un aliciente para ti, lo dice también en Corintios San Pablo, que los miembros que se sienten más inadecuados, a veces son los más necesarios. Ahí te lo dejo para que lo pienses. Así que terminemos con esto. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos un llamado, tenemos un propósito. Algunos lo están descubriendo, están apenas entrando a la fe, pero es importante que en la medida que pase el tiempo no lo dejes pasar en balde, aprovéchalo bien. Yo he aprendido en todo este caminar, lo importante es que tener tiempos a solas con Dios en oración y decirle: Dios, pues no solo exponerle tus necesidades, es que me falta esto, es que me falta lo otro. No, la oración es más que solo expresarle necesidades, porque ya dije hace rato, la vida es más que comer y dormir. Más bien, como dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, enfócate primero en el reino. A ver, Señor, aquí estoy vivo, estoy respirando gracias a ti, y tratar de tener una comunión. ¿Para qué? Para que Él le des oportunidad, que Él te muestre, te enseñe, te guíe. Ahora, si te ha dado una manifestación más tajante, más precisa, pues hazle caso, no lo demores. A veces lo demoramos. Me hace recordar también a Jonás. Él no quiso atender el llamado del Señor. Cuando el Señor le dice: ve a Nínive, Jonás, y quiero que les digas que yo voy a enviar un juicio a su ciudad si no se arrepienten. Y Jonás le da vueltas al asunto. Es más, no va a Nínive, toma un barco y se va en todo lo contrario, en dirección contraria. Y Dios tiene que sacudir su vida y mostrarle que tenía un llamado para él, que tenía que atender. Y de ahí la historia que todos conocemos, ¿verdad? El gran pez se come a Jonás y lo regresa y lo vomita en Nínive. Así que no esperes que Dios te haga un llamado drástico para que tú la caches. Atiende a su voz.
Que el Señor te bendiga.